El mendigo quería ser millonario y justo antes de morir ocurre lo impensable. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. La historia de hoy, amigos, se titula No me rendiré, daré batalla hasta alcanzar la cima una vez más. Amigos, la historia nos cuenta que un hombre había estado a punto de ser millonario. Había estado pero así, muy cerca de ser millonario. Después de haberse masacrado día y noche ahorrando dinero, haciendo inversiones, se encontró en un pueblo que el turismo era tan fluido que él podría empezar con una cadena de restaurantes allí. El pueblo se llamaba Puerto Viejo. Allí llegaba gente de muchos lugares, eh, extranjeros que venían a probar pues la comida, a ver los paisajes, a darse un paseo por todos los lugares pues llamativos del pueblo, incluso el mar, al frente había unas islas donde estaban los lobos, habían aves exóticas, muchas cosas que atraían a la gente. También las playas eran hermosas, las palmeras, justo allí eh, converge o convergía el río con el agua. Entonces habían plantas de agua dulce que crecían muy cerca a la orilla. El lugar era muy hermoso y mucha gente le gustaba vacacionar en ese lugar. Así que el hombre dijo que iba a empezar su emprendimiento de esa manera y que muy pronto él alcanzaría la cima. Estuvo así, después de haber hecho todo lo posible, estuvo así de poder alcanzar a la cima, y él pensó que nada se iba a interponer en los planes que él tenía, así que se fue al banco, hizo un préstamo eh, muy bajo primero, pero conforme fue pasando el tiempo, pues su línea de crédito creció y él se arriesgó cada vez más y más. Nada parecía que iba a derrumbar sus planes, todo iba marchando viento en popa cuando estalló una crisis en el país. Así es, amigos, muchas veces nosotros pensamos que todo está bien calculado, entonces nos arriesgamos tanto y decimos, con esto ya $500,000 estaba él hasta arriba endeudado, tenía los locales funcionando, pero la crisis había estallado. Un presidente que era dictador en Centroamérica había hecho pedazos la economía, todo estaba, los precios por arriba, y esto, como era de esperarse, pues los turistas no lo veían muy atractivo. Ustedes saben que viajar hoy en día, por ejemplo, a países como Cuba, Venezuela, que son países pues que están inmersos en lo que es la dictadura, la tiranía y todas estas cosas pues que traen pobreza, ahuyenta las inversiones extranjeras, pero también las visitas de muchos extranjeros, de mucha gente que viene de turismo a los países pues donde se encuentran los lugares más exóticos o los lugares más llamativos, por así decirlo. Así que el hombre, como comprenderán, se quería pues morir, ¿no? Estaba endeudado hasta el cuello, las preocupaciones lo mataban, pero él dijo, yo quiero ser millonario, decía en su mente. ¿Cómo es posible? Oraba, le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Por qué él le estaba pasando eso? Porque él era una persona correcta, es más, había creado una fundación donde él pues daba ayuda a los niños de la calle, y es más, había estado yendo tan bien el turismo en el pueblo que no era necesario la intervención del gobierno allí. Solamente la gente que tenía dinero apoyaba a la gente pobre, por ahí que había uno que otro vagabundo, y pues le daban trabajo y todo iba bacán, pero la situación se había agravado de esta manera, de que lo había puesto a él pues contra la pared. Amigos, dicen que tras
una mala racha o después de una mala racha suceden cosas buenas. Pero la mala racha que a él le iba a sobrevenir era una mala racha que duraría años, años. Tuvo que vender sus autos, tuvo que vender sus motos, el hombre estaba joven todavía, tendría aproximadamente sus 40 años y había alcanzado la cima y su dinero no lo pudo sacar del banco. Y eso es lo peor que puede pasar, amigos, porque el dinero se devaluó y el banco secuestró, prácticamente los bancos fueron secuestrados por el gobierno y al final el dinero pues pasó a manos del Estado. Todas las personas que eran ricas terminaron con sus dineros pues o devaluados porque estaban en la moneda local o con los dólares pues incautados, por así decirlo, ¿no? Ustedes saben que cuando ingresa un tirano adentro se le inventa mil y un formas con tal de hacerse de la riqueza de los que han trabajado, y esto le estaba pasando a él. Pero no solamente eso, el pueblo comenzó a emigrar del pueblo, de este pueblito bonito. Comenzó a emigrar, irse a otros lugares, escapar, porque la situación estaba muy crítica. Ya llevaban 4 años y el país estaba totalmente destruido. Entonces, él decidió que hasta ahí nada más iba a pelear. Estaba esperando prácticamente como un camarón que la corriente se lo llevara, a ver hacia dónde iba todo esto. Y ya pensaba que nada se podía poner peor cuando su esposa enfermó de cáncer. El mundo se le vino abajo porque él dijo: las cosas materiales se pueden recuperar, yo todavía soy joven, tengo vida, podemos pelear, salir de este país. Pero lo que le daba pena a él es que ya le habían quitado todo, todo se había devaluado, todo se había ido al diablo, por así decirlo, y ahora estaba en juego la vida de su esposa. Era lo más triste. Los pocos ahorros que tenía en dólares, lo que había podido tener, los tomó y llevó a su esposa a la capital. Como ustedes comprenderán y muchos ya saben, que cuando el país está en crisis, sobre todo por una razón así, de esta manera, de dictadura, de todas estas cosas, pues escasean los medicamentos. Las empresas se retiran del país porque ven pues en peligrados todas sus inversiones y prácticamente quedan a merced, ¿no?, del tirano, del que ha asumido el mando. Entonces no hay medicamentos, el hombre está desesperado yendo de un lugar a otro, pero tiene mucha pena por sus inversiones, porque ahí ha comprado tierras y es dueño prácticamente de unos 1000 metros a lo largo del litoral de lo que es pues la bahía del pueblito, del pueblo viejo, y tiene mucha pena. Todo está yendo a pique, todo está yendo abajo. Él tiene 2 hijos, los cuales han emigrado ya y le envían dinero a él del extranjero, pero a veces le llega, a veces no le llega, a veces tiene que mandarlo con una persona X, o sea, que venga y traiga el dinero físico, porque el gobierno también tiene intervenido todos los medios de transacción bancaria y toda la cosa. Entonces está muy desesperado allá. Sus hijos ya salieron, su esposa tiene cáncer, ha recibido a duras penas unas 5 o 6 quimioterapias y lo ha puesto a él pues en una situación muy muy delicada. El hombre aún así conserva la fe y dice: esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Su esposa, lamentablemente, después de luchar con el cáncer, un día ya no resiste más y fallece. Es el peor día de su vida. No tiene a sus hijos cerca de él. Su esposa acaba de fallecer. Sus negocios están en quiebra. Ahora está como un mendigo caminando por ese pueblo que ya parece un pueblo fantasma, donde solamente existen bolsas de comida, donde el gobierno está por ahí tratando de mandarle algo como para que la gente sobreviva, y él pues se encuentra en esta situación en la que dice: Dios, ¿por qué me has abandonado? Era una persona muy creyente en Dios, ¿no? ¿Por qué me estás abandonando ahora? Porque ya no había nada más que hacer. Ahora
una tuberculosis lo estaba prácticamente carcomiendo por dentro. Y esto me hace pensar mucho, amigos, a la historia de Jacob, ¿no? Que fue herido con muchas calamidades. Ustedes deben conocer esa historia, y aún así no renegaba su fe. Pero él estaba en ese punto, y yo, amigos, quiero hacer un énfasis en esto, que muchas veces nos encontramos en este punto nosotros. Existen muchas personas que se encuentran en este punto de sus vidas, en el peor día de su vida, y se lo digo por experiencia personal. Estamos en el peor día de su vida y toca sonreír. ¿Por qué? Porque al otro lado del mundo tiene a sus dos hijos que están, algunos lavando carros, otros trabajando en empresas de pesca, estivando fruta, haciendo muchas cosas prácticamente que mantienen de esta manera pues a su familia. En este caso él. Pero al otro lado de ellos también están golpeados por la crisis, están golpeados por la tristeza, están golpeados por todo, porque ellos, su padre ha sido una persona muy inteligente, sin embargo, solamente tuvo el error de no sacar su dinero, porque él incluso había ahorrado en dólares, ¿no? En la moneda local, y todo su dinero el banco se lo había secuestrado, porque decían que los ricos, ustedes saben esa historia que inventan ellos. Entonces él había quedado en nada. Por otro lado, sus hijos sufriendo porque su madre había fallecido, meses de que había fallecido, y ellos están tratando de poder sobrevivir al igual que él, pues, ¿no? La tristeza hace mella de su corazón, los días son nostálgicos. Se lo había prometido a su esposa, le dijo: un día voy a ser millonario, y había estado a punto de ser millonario, pero las calamidades le vinieron una sobre otra, una racha que no podía explicar cómo las cosas habían pasado de la primavera a un invierno lúgubre, un invierno totalmente oscuro, que lo había puesto a él en esta situación muy triste, amigos, que nos toca pasar alguna vez en nuestra vida a nosotros. Como dicen, cada persona, cada ser humano en su mundo tiene un mundo, y detrás de una persona hay este mundo. Entonces él, no habiendo otra cosa más que hacer, decide ponerse a pescar. Había sido pescador con su padre muchos años atrás. Él le había enseñado a cordelear, ¿no? Y por ahí encuentra a un muchacho que también iba a sacar pescado, y esto solamente lo hacía para comer. Ya habían pasado 10 años, amigos. 10 años, pueden imaginarse eso, soportar 10 años bajo esa situación. Ahora él, con esa enfermedad, estaba tratando de sobrevivir y ya no tenía esperanza, simplemente estaba sobreviviendo. En el mar encuentra a un joven, que también un muchacho de aproximadamente unos 13, 14 años, que también iba a pescar o por ahí buscar comida. Estaba en una situación también muy delicada y decide ir con él a pescar. En este momento el hombre le relata su historia de todo lo que había pasado, todo lo que viene pasando, y el muchacho se conmueve y dice: yo te voy a ayudar a tu cometido. El hombre, un poco incrédulo, pero viendo que tenía un poco de esperanza por ahí, le dice: bueno, tendríamos que irnos del país, le dice. Le dice: no, hay que tener fe, oremos para que el hombre que está a cargo del país algo le pase. Y entonces, amigos, las oraciones no solamente se trasladaron a ellos, sino a todos los pobladores. Mucha gente comenzó a orar, porque esto pasa, ¿no? Cuando las calamidades vienen, muchas veces estamos bien, ¿no? Y de repente, ¡plum!, todo se va al diablo. Entonces decimos, nos acordamos de Dios, y eso en realidad no debería ser así, pero es así, es la naturaleza que tenemos nosotros, de cuando todo va bien, a veces solamente agradecemos a Dios y no conversamos con Él, o simplemente nos envolvemos en este mundo y al final terminamos envueltos y nos olvidamos de nuestro Creador. Y al olvidarnos, es como cuando nosotros tenemos a alguien en el extranjero y de repente pues primero lo llamamos bastante, ¿no? Porque
nos estaba enviando por ahí una que otra propina o lo extrañábamos, y después poco a poco pues las llamadas comienzan a bajar su intensidad y al final pues terminamos a veces si nos acordamos una llamada por ahí. Bien amigos, entonces el hombre se entregó al Señor junto con este muchacho que ambos compartían por ahí una historia de tragedia. El muchacho le había contado que su madre había fallecido, su papá no sabía dónde estaba, el gobierno lo había desaparecido, y entonces ambos se encuentran una compañía ideal porque el hombre que ya tenía más de 50 años estaba solo en ese lugar. Y también el muchacho estaban solos. Se salen, emprenden una pesca y frente a ellos, a Puerto Viejo, había una isla donde muchos habían huido, pero el gobierno no podía reclamar esa isla porque esa isla estaba en el territorio de otro país y todos estaban migrando a esa isla. Y no solamente eso, sino que la isla era tan bonita que allí estaban aterrizando avionetas de gente que tenía mucho dinero. Y el gobierno no podía intervenir porque era un gobierno el que lo tenía, esta isla que quedaba muy cerca en Centroamérica, era una isla que le pertenecía a otro país y estaba muy cerca. Pero ellos nada más se habían dado cuenta de esto un día mientras ellos estaban yendo y de repente otra tragedia, se le perdieron los remos y de repente terminaron a la deriva y observaron una isla y empezaron a nadar hacia allá, ¿no? Nadaron, se salvaron y encontraron esa isla. Imagínense ustedes esa situación. El anciano, un poco ya echándolo todo a perder, dijo, nos quedaremos a vivir acá, dijo él, ¿no? Pero el muchacho tenía una idea. Dijo, esto queda muy cerca. No hay control, no hay absolutamente nada. O sea, el gobierno está tan jodido, está tan arruinado que ni siquiera tenía presupuesto para enviar guardacostas, no había gasolina para enviar a los guardacostas por esas zonas, y la gente iba y venía en esos lugares y estaba haciendo el cambio de sus divisas, por ahí estaba trayendo algunos que otros productos, y entonces al muchacho se le prende la idea de poder traer productos allí. Va hacia allá. Justamente estaban allí ellos registrando a los pobladores que iban a quedarse en la isla. Y en una isla es muy raro, amigos, que alguien se quede a vivir. No, todo el mundo le gusta la comodidad. Siempre vamos a ir pues por ahí, qué sé yo, por vacaciones o por ver el paisaje y un rato y después ya pues tenemos que volver a nuestros lugares. Las personas ricas tenían sus casas de playa en esos lugares y ellos eran los únicos prácticamente que cuando terminaba el verano ellos se quedaban, ¿no? Y empezaron a aprender el idioma que allí se hablaba y de esta manera el anciano dice, creo que aquí podemos hacer negocio. Y el muchacho dice, sí, se prenden las ideas, comienzan a hacer una lluvia de ideas que al final determinan de que sí, que ahí va a ser el negocio. ¿Qué pasaba? En Puerto Viejo, al no haber pescadores ya, porque todo se había ido, pues, ¿no? Estaba en crisis. Los peces en la orilla de Puerto Viejo estaban, pero varándose. Y ellos solamente tenían una chalana nada más, o un botecito. Y en ese botecito ellos la primera vez habían llevado peces y como ya la embarcación se había perdido, estaba rota, había hecho un hueco en el medio, pues ellos habían nadado y la embarcación quedó varada por ahí. Ellos lograron salvar los peces y justamente había gente allí que traía los peces a esta isla, de otro lado, no de ese país, de otro lado. Y tenían sus restaurantes. Ellos llegaron, ¿sí?, con estos cordeles, diciendo que era la pesca del día, y se lo ofrecieron a un primer empresario, que era el que tenía uno de los restaurantes más grandes. Se lo ofrecieron por muy poco dinero, tanto así de que cada vez que iban, este hombre les pedía, y era dinero en dólares, o sea, dinero, una divisa extranjera que ellos podían conservar. Así que el hombre le dice, vamos a volver a casa, aseguremos allá lo que tenemos y empecemos a pescar.
Así, amigos, empezaron a pescar y eran 10 kilómetros que ellos tenían que ir hacia esa isla, 10 kilómetros que no era mucho, pero les tomaba 1 hora y media llegar. La embarcación el primer día que ellos se propusieron hacer esto, llegaron pues sopa, llegaron al otro lado y era temporada de verano, entonces la gente aterrizaba con sus avionetas, llegaban allí a sus casas, todo estaba el comercio y el pescado comenzó a fluir de tal manera que ellos comenzaron a ahorrar sus dólares. Con el pasar del tiempo, los ahorros crecieron tanto que ellos tuvieron que reemplazar uno de los colchones donde ellos dormían, ambos dormían, y lo reemplazaron por dólares. Estaba plagado de dólares su pequeña cabaña donde ellos habían vivido, ¿no? O ellos vivían en Puerto Viejo, y tenían 2 colchones de esos llenecitos en muy poco tiempo. Y Pueblo Viejo estaba pues destruido, todo estaba acabado, amigos, no había ni un gato por ahí y ellos calladito estaban haciendo sus transacciones, nadaban, viajaban, parecían ellos unos simples pescadores pobres, pero ni siquiera tenían idea del dinero que ellos estaban guardando. Así que empezaron ellos con sus viajes, sus transacciones. El muchacho cobraba acá, cobraban por allá. La gente que venía decía cuál es la pesca del día. Un detalle curioso era que en esta isla, alrededor de esta isla, solo había lobos. Y entonces al haber lobos, ustedes saben que no hay muchos peces, porque ellos siempre los ahuyentan, se los comen y todo lo demás. Así que la gente iba a pescar y no tenía mucho resultado que digamos. Pero ellos venían cargaditos de peces para hacer diferentes potajes a base de pescado. Y no solamente eso, el muchacho buceaba, traían toda la mercadería. Solamente los dos nada más. Porque si ellos avisaban a alguien más, de repente le avisaba al otro y el otro al otro, el otro al otro y así. Todos estaban desanimados, pero ellos en medio de su desgracia habían descubierto esto. El anciano cobró vida, ya era un anciano, habían pasado más de 20 años, amigos, ahorrando dinero, viviendo de esta manera. Llegaban allá, estaban con las ropas todas destruidas, parchadas, me parecían unos mendigos realmente. Pero tenían en mente esa idea. Cuando llegaron, el pueblo estaba vacío y había muchos locales que decía se vende. Y así que el anciano comenzó a comprar estos locales. Y todos pensaban que él estaba loco, porque decían, ¿cómo vas a comprar? Aquí todo está muerto, el comercio está muerto, nadie quiere venir acá, no hay turismo, el gobierno se ha vuelto corrupto y todo pues está yendo hacia la deriva. La gente pues no tenía esa visión que ellos estaban teniendo. El muchacho ya estaba más grande, tendría aproximadamente sus 20 y tantos años. Hicieron todos los papeleos muy, como diríamos aquí en mi país, caleta, ¿no? Oculto, sin levantar mucho polvo. Y cuando el anciano ya tenía aproximadamente sus 85 años, amigos, habían pasado ya prácticamente más de 30 años. El viejo no quería contar el dinero porque sabía que de repente tenía esa idea que le iba a faltar. Querían $1.000.000 para ser millonario, $1.000.000, nada más, es todo lo que quería. Alcanzar ese punto nuevamente, con sus restaurantes que él había tenido antes, con sus locales en alquiler, con sus tierras sembradas, no lo había podido alcanzar. Había estado así de alcanzarlo y todo se había derrumbado por un infortunio, ¿no? Así que calculó de que ya debería haber algo de dinero. Fueron al banco, el único banco que había sobrevivido, y era un banco que estaba probablemente sobreviviendo en el pueblo, porque a veces por ahí se hacían una que otras transacciones. Igual las tasas estaban muy altas y nadie quería hacer una transacción, pero ellos sí, ellos tenían el dinero para poder pagar. Y cuando estaban en el banco, era el hombre, el anciano, obviamente tenía que ir a hacer un examen para poder ver que todavía estaba con todos sus cabales, todavía era una persona que razonaba por sí misma. Fue con el muchacho, y esto un poco sospechoso, ellos lo vieron, así que le pidieron una serie de documentación que él cumplió con eso, y al final le dijeron, ¿qué es lo que usted quiere?
El anciano, pensando que todavía no habían llegado a la cantidad, decía: quiero un préstamo, necesito $500,000. Y los hombres: $500,000, pero ¿de dónde? ¿Cómo lo vas a hacer? Soy pescador, le dijo él. Y ya se imaginarán ustedes que no les quisieron prestar el dinero. Era dueño incluso de muchos locales que había comprado a muy bajo precio. O sea, estaba la gente tratando de huir de ahí. Y justo en ese entonces él decide ya no pedir ayuda. Dice: no, el banco no me quiere dar el préstamo, es muy engorroso, ¿no? Así que con el muchacho se reúnen en su cabaña y dicen: nosotros hemos trabajado muchísimo, ya deberíamos tener el dinero, ya debería estar el dinero acá. Se miraban entre ellos muy nerviosos. Ya no les quedaba otra vida más, por así decirlo. El anciano ya tenía 80 y tantos años y las secuelas de una tuberculosis que no había sido muy bien curada le estaban pasando factura, ¿no? Cada cierto tiempo el hombre pues tenía sus crisis así, pero conocían esto, ¿no? Así que empezaron a contar el dinero que había en el colchón, lo rompieron, comenzaron a contar. Tenían $2,500,000, amigos. $2,500,000. Y el anciano lloraba y decía: quizás no voy a poder disfrutar esto, pero tú sí, eres una buena persona. Y él ahora iba a la isla y de la isla le enviaba dinero a sus hijos. Y eso era algo loco porque decían: ¿de dónde? Y no quería dar explicaciones, no quería hacer nada. Le enviaba de a pocos el dinero a sus hijos, tanto así que ellos dijeron: mi papá nos está enviando dinero, está trabajando mucho, en algo debe estar, vamos a volver. Y así volvieron ellos. Justo en ese año el pueblo se liberó de la tiranía, lograron derrocar al presidente, las cosas comenzaron a quedar normal, hubo nuevos aires de esperanza, de fe de mucha gente. Algunos, los que habían quedado pues en el pueblo eran todos ancianos, ya sus hijos habían emigrado, tenían ese miedo de volver, pero los hijos del anciano no. Los hijos del anciano volvieron y querían ver en lo que estaban. Su padre les dice que son millonarios y ellos no lo pueden creer. Llegaron a una choza toda deteriorada, el hombre olía a pescado, había escamas por todo lado, habían convertido ese pequeño lugar en una fábrica, no solamente de pesca, habían artículos que ellos utilizaban para cazar a los pescados abajo, con arpón y todo ese sistema, y entre los dos habían prácticamente convertido en millonarios. Pero no solamente eso, sino que eran dueños de muchos locales en ese pueblo, de muchos locales que habían estado por debajo de sus precios si no hubiera caído en una crisis de tal magnitud. Así que el anciano lloraba, abrazaba a sus hijos no podían entender lo que estaba pasando y les dice: tenemos un negocio y lo vamos a hacer. He alcanzado la cima una vez más y no me voy a rendir esta vez. Vuelvan. Entonces comienza a llamar a sus vecinos, les dice que vengan, que las cosas van a mejorar. Muchos dicen: uy, el país para que se reponga va a tardar años, pero él les dice que no, que ha hecho una transacción y les comienza a contar a ellos. ¿Se imaginan si él hubiera hecho esto en plena tiranía? O sea, estas cosas hubieran desaparecido rápidamente, porque ustedes saben que esta gente entra dentro del poder y simplemente donde hay, se quieren ellos, son unas sanguijuelas, son un tipo de persona que le gusta vivir del esfuerzo de los demás. Entonces no hubiera resultado. Así que él en el momento propicio llamó y poco a poco, amigo, la gente comenzó a volver. Para cuando la gente volvió, para cuando la gente se recuperó, el hombre tenía aproximadamente 90 años y a las justas hablaba, caminaba. Había logrado ser millonario, era dueño de casi la mitad del pueblo, los locales más comerciales le pertenecían a él, a su apellido y también al muchacho que trabajaba con él, quien hasta ahora no se lo podía creer. El país comenzó a recuperarse, pero no, el pueblo no se recuperó por una intervención del Estado, sino porque él había logrado hacer una transacción con unos ingleses que estaban frente a esa isla que le pertenecía a Inglaterra, esa isla, y allí llegaban a vacacionar. Eran dueños, eran unas islas inglesas y eran dueños de eso de allí, y él
fue al aprender el idioma, siendo un hombre serio, otros se vistieron muy bien, hicieron una transacción y el gobierno de Inglaterra acordó entre ellos hacer transacciones financieras. De esta manera, la economía del pueblo en todo el país, todo el mundo quería emigrar, todo el mundo quería ir a vivir a Puerto Viejo, todos. Decían Puerto Viejo es el lugar y no sabían cómo había surgido. La economía no estaba basada en la economía del propio gobierno. O sea, era el pequeño pueblo de aproximadamente 10.000 personas el que estaba sosteniendo ahora, amigos, al país entero. Así como lo escuchan, la economía se estaba sosteniendo eso y el gobierno envió allá emisarios para que puedan averiguar qué estaba pasando, porque el pueblo, toda la gente estaba viviendo bien, todos trabajaban, eran dueños de locales y todo funcionaba. Los ingleses estaban llegando allí de manera libre primero, porque no había control, no había nada, y luego el presidente determinó de que se tenía que hacer unos trámites, todo pues legal, ¿no? Y de esta manera comenzaron a llegar, amigos, los turistas ingleses, y no solamente de ingleses, Dinamarca, de muchos lugares que llegaban a esa isla que era un lugar de aterrizaje, tenían sus casas allí, pero luego se iban a Puerto Viejo, uno de los lugares más hermosos. Los parajes se recuperaron, todo, y el anciano un día falleció. Todas las propiedades quedaron a nombre de sus hijos, amigos, y esta historia fue contada por el muchacho que lo acompañó a él durante todo este tiempo. Y él dice que no hubo persona en el pueblo que no lloró al saber la historia de este hombre. Y esa historia, amigos, me conmueve porque uno como emprendedor, como luchador, muchas veces te toca enfrentar cualquier tipo de situación, cualquier cosa, muy difícil. A veces los que son tus amigos, incluso la propia familia o quien sea, se opone a lo que tú estás haciendo de alguna forma, que son un talón de Aquiles. Y es muy difícil, amigo, cuando todo el mundo se te voltea, cuando todo está en tu contra y parece increíble, sales de una, te metes en otra, sales de otra y así sucesivamente, una racha. Pero amigos, este hombre jamás perdió la fe, jamás perdió el deseo de poder cumplir. Y no lo hizo tanto por ser millonario, sino porque al final, cuando llovió, todos se mojaron. Esta poderosa historia, amigos, nos enseña a nosotros que mientras tengamos vida, mientras respiremos aquí en la tierra, siempre tiene que haber esperanza. Siempre, amigos, nunca se rindan, nunca declinen ante una situación adversa, porque los diamantes que tienen el mayor valor en el mundo son aquellos que reciben tanta presión, tanta fricción, que su precio triplica y cuatriplica conforme va pasando el tiempo y va pasando los años, y se convierte en un rubí precioso que su valor es incalculable. Amigos, espero que esta historia haya sido de edificación para ustedes, que hayan podido captar el corazón de la historia. La he narrado aquí mientras voy a recoger a mis hijos hoy domingo. Amigos, que me toca pasar tiempo con mis hijos, divertirnos y hacer muchas cosas porque estamos emocionados con un negocio que hemos abierto, un negocio, un comedor, y les estoy enseñando a ellos a cómo se obtiene el dinero con esfuerzo, con valores, con dedicación, enseñándoles a través de las vicisitudes de la vida que no todo es así servido, hay que luchar. Y como les vuelvo a repetir, lo último que se debe perder es la esperanza, la fe en un Dios primero, y la fe en uno mismo y de quienes nos acompañan a nuestro lado, sea nuestra esposa, nuestra compañera, nuestros hijos, nuestros amigos. En este caso, la historia de este hombre que encontró en un jovencito que era pobre a la orilla y que estaba casi como él, y al final lograron tener el éxito, no solamente para ellos, sino para todo el pueblo,
y luego para todo el país, y es una historia que merece ser compartida. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise, y yo también te voy a avisar cada vez que suba una historia como esta. Amigos, un abrazo poderoso desde lo más profundo de mi corazón para todos ustedes, amigos. Su amigo Carlos Matthews en su canal Latido de Corazón y Vida.